mal? ¿Hay interrupción? No, señor, ahora sí está bien. Perfecto. Gracias. No. Listo. Entonces, por favor, el repasito. Bueno, estábamos en Génesis 22, 1 y 2. Estábamos viendo también los dos pactos. Uno de la esclavitud, el otro fue del libre. Y cómo uno participa. También vimos en el Génesis 21, vimos la circuncisión. ¿Cuál es el verdadero circuncisión? Que no es lo exterior, sino lo interior. ¿Qué más? También vimos en Génesis 21, del 9 al 13. Donde podemos ver el permanecer. El permanecer es entre ellos, que no participan. Correcto. Creo que en la historia estamos en Génesis 22, 1 y 2. Ok, quedamos ahí hicimos la introducción, ¿no? En cuanto a cómo sigue la historia de Dios a través de ese siervo que es el que está habitando y andando en Abraham y ese hijo de Dios ahí, que nos lleva un proceso desde que lo sacó de la idolatría y pues ya lo llevo aquí en un momento en que Dios ya ha dicho de Abraham que él sabe que va a mandar a su casa y que va a andar en los caminos. Entonces, aquí en Génesis 22 nos va a mostrar lo que Dios había dicho antes de destruir a Sodoma y Gomorra del que estaba habitando en Abraham. Vamos a leer de nuevo 1 y 2 para retomar ahí. Génesis 22. Sí, señora. 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Espera que se me apaga. Sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, gracias. Las cosas inmediatamente anterior del capítulo 21, Dios, para darle continuidad a la historia espiritual, dice que probó Dios a Abraham. ¿Y en qué consiste la prueba? ¿Qué le manda a hacer? Que lleve a su único hijo Isaac. Pero ¿qué Que tiene lo que presente hacer? como un holocausto. O sea que lo tiene que matar. Okay. Tiene que sacrificar. Y quemarlo, porque holocausto Sí. es Ay, qué incendiario. horror. Sí, realmente es un horror. Ahora, ¿qué propósito tiene Dios con eso? Y probarle la fe, supongo. Ok, ¿y Abraham sabe? No, ¿Nosotros sabemos cuándo nos va a llegar una prueba? no ¿Y viene de golpe. de dónde vienen las pruebas? ¿Quién las coloca? Dios. ¿No? Pues esa es la pregunta. No hay otro. Porque Para mí Dios. sí. Y si es algo malo, También Dios. o eso es bueno, lo que Dios está pidiendo. Es malo para nosotros, pero es algo bueno para Él. Bueno, vamos a ir a Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 2 al 8 para ver qué nos dice Dios acerca de eso que nos pasa en el día a día. Vengo a buscar la casa.
Santiago, ¿cuánto? Capítulo 1. Santiago 1, ¿así? Sí, Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué Muy bien. hermoso. El versículo 2. ¿Cuál es el consejo de Dios cuando estemos en diversas pruebas? Que lo tomemos como un gozo, con gozo. ¿Y eso qué es? ¿Saltar de alegría? No, sentir gozo en tu corazón, sentir que es ¿Pero bueno. cómo es? ¿Y cómo es el gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo es gozar, sentir que es algo lindo. Bueno, sentirlo. Yo creo que es otra vez una participación que Dios nos da en ese sufrimiento. Obviamente no podemos gozarnos por una cosa que puede traer, humanamente trae tristeza. Entonces, ¿cuál es el gozo? El gozo es Él. Sin perder ahí en Santiago, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12. Hebreos 12, Capítulo 2. capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ajá. Ahí está el autor. Sufrió en ese gozo, un montón. ¿Pero qué tenía delante? ¿Qué puso delante él? Los ojos en Dios. ¿Y cómo pasó la cruz? ¿Cómo pasó ese sacrificio? Un calvario, Pero, sufriendo. Sí, pero, calvario, claro. pero según el versículo 2, ¿cómo lo pasó? Con gozo, dice. Exactamente lo que nos está diciendo en Santiago. Entonces, ¿cuál es el propósito de las pruebas? En Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el gozo es un elemento del fruto del Espíritu de Dios. Y el resultado de ese fruto es la relación que tiene Dios con Dios, participándomela a mí, en comunión. Pero ¿en qué momento le está llegando a Abraham? Bueno, ahí en Santiago, regresando, dice que
Santiago capítulo 1, sí. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba es para ese que está siendo crucificado, el evangelio. Él está replicando, reproduciendo su vida a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Luego, siempre va a haber persecución, siempre, porque él fue perseguido todo el tiempo. En toda la historia de Dios vimos que la persecución contra él fue en el Antiguo Testamento y por profecía la cumple en el Nuevo Testamento. Y finalmente, muerte. Y ese era el precio que demandaba Dios por su santidad. Y diseñó que a través de ese sufrimiento, de eso tan terrible que el mismo Dios pasó, lo diseñó que a los hijos de Dios se lo compartía. Luego, si la persecución o el sufrimiento, la enfermedad, quiebra, divorcios, lo que sea, para nosotros como hijos de Dios con conocimiento son pruebas. Para la gente que no conoce, pues es una desgracia, es una venganza, es de malas. Pero para nosotros no solamente nos participa el padecimiento, sino que nos participa el fruto del Espíritu de Dios que Él pasó. Obviamente que ese fruto es espiritual, ese fruto no es físico. Por lo físico se ve la derrota, la tristeza, absolutamente sangre, todo que Él le tocó batallar hasta la vida física. En nosotros, pues en lo que nos pasa día a día, Él está reproduciendo su vida y nos participa, pero eso ya está juzgado, eso ya pasó en Él. Desde luego, en esa participación, con la finalidad de llevarnos a la dependencia, que es lo que está haciendo nos va a mostrar con Abraham, para ver a Abraham cómo reacciona, porque ya nos ha mostrado cómo ha reaccionado muchas veces. Se ha ido a la ley varias veces, pero aquí vamos a mirar en ese proceso de edificación y en esa maduración hasta llevar a la estatura de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y usa las pruebas. Regresemos a Génesis 22, por favor. Jairo, Dime. qué bonito, ¿no? Es algo bien profundo en los sufrimientos. Me hizo acordarlo Pablo bajo el Espíritu Santo cuando dice, tengo las marcas de Cristo o los sufrimientos de Cristo. Eso por participación, porque el que lo pasó fue Él. Correcto. Cuando leímos ahora ¿dónde fue? En Hebreos 12, versículo 2, por el gozo que estaba por delante de Él. Entonces, ¿quién es ese gozo? Él no estaba regocijándose que me están dando látigos y me están dando, no, era el gozo de acá en Génesis 15:1 dice, no temas que soy yo tu escudo y tu gran galardón. O sea que el enfoque era él con él y él mirando que él es esos atributos de él que son perfectos, son justos, son buenos. Y por eso tuvo ese gozo, por ese gozo soportó de lo que vino, soportó la cruz. Muy buen comentario, perfecto. Hermoso. Así es, así es. Pero es un proceso. Y obviamente eso, porque nuestros sentidos humanos nos desvían. Nosotros nos enfocamos en la circunstancia, en la enfermedad, en la ofensa que me están haciendo, pero realmente es la participación.
pero en ese proceso él tiene que hacer esa obra de yo me salgo hacia mis sentidos y me defiendo, peleo, y luego él me lleva nuevamente a enfocarme en él, a la permanencia. Y ese, como ese péndulo, humanamente hablando, él nos va llevando hasta dejarnos ya en la dependencia y en la permanencia de él. Pero es su obra, él lo consigue. No, si lo paso o no lo paso, no es la medida de Dios. Él lo hace de todas maneras. Y aquí estamos viendo con Abraham cuántas salidas puso a su esposa 2 veces en peligro. Sara le decía, acuéstese con la criada, no lo pensó, 2 veces se acostó. Pero ahí nos está mostrando la manera como él pasa con ese hijo de Dios y él pasando su vida, porque todo lo que él nos participa, pues sí, son las pruebas, todas esas cosas, pero las bendiciones también. Pero nosotros también participamos en nuestras malas decisiones. Y ahí está la separación y ahí está, pues obviamente, él vuelve a ser afectado. Bueno, vamos a ver la reacción de Abraham del versículo 3 y 4 del capítulo 22. Pero disculpe, yo tengo que pasarme allí porque llegó una visita aquí donde estoy hospedado. Entonces, discúlpeme en un segundito. ¿Dónde está Jairo? Mira qué bien se ve Jairo. Sí, re un churro bárbaro está. Sí, estuve bien. ¿Lo tenés, Robert, al 22? Sí, 22, 3 y 4. Ah, bueno, dale así te escucho. Sí, estoy en la casa de unos discípulos que compraron el apartamento y me brindaron muy amablemente una habitación. Aquí estoy bien, son muy lindos conmigo, una familia muy bella. Entonces aquí me tiene el Señor encerradito y bien, supremamente bien, con todas las cosas en provisión, y ellos están estudiando la palabra también. Son de la iglesia bautista. Yo comencé desde el año pasado un trabajo con ellos y han surgido mucha gente de esa iglesia, y como en la pandemia pues han perseverado ahí en el estudio. Los jueves tengo estudio con ellos y el domingo resultó un grupo nuevo. Y ellos pues han sido bendecidos realmente. La bendición de Dios ha sido muy bonita con esta familia. Estamos diciendo qué lindo que está, Robert. ¿Quién llegó? Llegó un amigo. Kobe, venga. No se llama Kobe, se llama. Yo le digo Kobe. Así como ese perrito, pero uno todo blanquito. Pero si me permite, yo sé que Jairo no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Dios siempre, desde cuando conocimos a Jairo, que van a ser 12 años, Jairo. No puedo creer que va a ser 12 años ya. Sí, señor, 12 años. Como Dios te proveyó un lugar siempre. Siempre. Qué bárbaro, ¿no? El último momento, siempre Dios provee el refugio a Jairo. Siempre, siempre. Eso lo vi con mis propios ojos. En las iglesias Dios entra ahí, le enseña y después lo saca. Dios lo saca de la iglesia. Porque como no quieren más, ¿no? No quieren más, entonces Dios lo saca. Y lo lleva por... Es algo impresionante. Sí, ha sido, es decir, obviamente muy difícil porque pues con mi personalidad, pues Dios tuvo que derribar muchas cosas, pero todo lo que me dio era perfecto con la finalidad de conseguir lograr su obra en mi vida, y no estoy listo. Sigo, pues obviamente no sé, pero ya estoy como disfrutando realmente porque dependo de él en todo, completamente en todo. Y sí, mi carne tiembla muchas veces porque llegar a Estados Unidos y no saber a dónde irme,
y sin llamar a nadie, decirle por favor. En algunas veces sí lo hice, pero me lo negaron. Entonces, es ver el paso de su vida a través de mí en una cosa, pues, para mi carne horrible, pero ha logrado, a pesar de mí, muchas cosas. Qué bien, ¿eh? Qué hermoso, Jairo. Qué bueno, Jairito. Sí, gracias al Señor. Bueno, le damos entonces, por favor, el 3 y el 4. Mami, No, Robert iba a leerlo. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Muy bien. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Levantó. A obedecerle. No dijo Se nada, levantó todavía no dijo nada. Se levantó, dice, y fue, Amén. juntó la leña. Hizo lo que le dijo Dios. O sea, se levantó tarde, No, muy temprano. Bien se puso a temprano. orar y le contó a su esposa que hicieran una cadena de oración para que pasara Nada. por esta prueba. No habló nada. Hizo. Entonces, ¿por qué razón no habló? Pues hubiera sido lo mismo con Jesús en ese sufrimiento y reuniendo a los discípulos, vengan, oran por mí para que pueda pasar todo esto. Ya podemos Claro, ver la manera como ese Hijo de Dios está en permanencia ahí, pero el que está adentro es el que está habitando y andando. Claro. Y callado, madrugó a hacer la voluntad de Dios, cortó la leña y dice que cogió camino, y en el versículo 4, ¿cuántos días lleva caminando para llegar al lugar? 3 días. Bueno, ¿cuál sería su pensamiento en esos 3 días? Levantó. ¿En qué podría pensar? Cuando uno está con una enfermedad, una prueba, ¿en qué piensa? ¿Cómo Dios. salir de esto? ¿Sí? Está pensando en Dios y dándole gracias a Dios y saltando de la alegría. No, aunque se va a morir. Te pensás que te vas a morir. Lleva el cuchillo, ya va su hijo. Y su hijo sabe ¿Qué lo te que le va a pasar. parece? Y el hijo sabe lo que le va a pasar. No, El hijo no, pero él Claro. sí. Sí, por eso. Entonces, ¿cómo maneja eso interiormente? Terrible debe ser. Porque cuando uno tiene un problema, uno no lo puede quitar de aquí. No lo puede quitar. ¿Cómo lo quita? No Y lo Dios puedes te lo- sacar de la cabeza, no te lo puedes sacar. Vamos a ir a Hebreos 11 para ver cuál es la provisión de Dios ahí para pasar una situación tan terrible. Hebreos 11, vamos a leer del versículo 17 al 19. ¿Pueden leer un segundito? Yo saludo aquí. Gracias. No me va a saludar. Hebreos 11, ¿no? Dijo Agustín. 17 Sí. y 19. Hebreos 11, Mira qué cosa, 17, 19. mira lo que dice aquí. Lee, que está hermoso, Robert. ¿eh? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, muy bien. Qué bueno. Ahí nos narra el Espíritu de Dios que dice por la fe, o sea, por creerle a Dios,
esa participación. Dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero mire lo que estaba pensando. ¿Qué estaba pensando? Que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué estaba pensando Abraham? Claro, que Dios le iba a Y resucitar. tenía fe Él que lo iba a Dios matar, lo iba, claro. Muy bien, Gustavo. pero que él lo iba a resucitar. Ujú. Los atributos de Dice, Dios. Esa era la fe. muy bien, y en esa época habían resucitado mucha gente. No, nunca nada, no había nada. Es por experiencia, No, No. porque muchas veces Es como- lo veíamos. Es como Dale. lo de Noé, nunca llovió y dijo que iba a llover, lo mismo. Acá Entonces- él se le fue revelado que Dios, los atributos de Dios, ¿no es cierto? Y entonces Sí. sabía que él tenía el Dice, poder para La fe resucitar. mueve montañas, así que él tenía fe Sí, pero esa fe de quién es. de No, del Dios. justo. De Dios. Justo. Exactamente. Ahora, con eso que estaba pensando, ¿ya solucionó el problema? No. No, recién No. empezaba. Pues que ya lleva 3 días caminando. Claro, él 3 días él pensando estaba en eso. participando a Moisés, a Abraham ahí. Sí, Porque eso era- no era pero él el con espíritu Dios. también se ve afectado. Si él salía corriendo, el espíritu del justo se ve afectado, como todas las desalineaciones Bueno. anteriores. Pero eso es una participación. Y si está Correcto. confesando, ¿quién entrega al unigénito, al hijo de él? Sí, muy bien. Eso es un buen aporte, Cristian. Sí, porque ¿quién es el que está pasando eso? Dios. Porque mismo. si es el Evangelio, porque dice que es el unigénito. Y El Abraham Hijo de tuvo Dios. 2 hijos. Tuvo el de la promesa y el otro por la ley. Pero está hablando del unigénito. O sea, ahí está la reproducción del Evangelio. Pero ¿cómo está ese Hijo de Dios? En la permanencia. La permanencia, creyéndole. Sí, pues porque es que el que pasó estaba en limitación, como está ahí en Abraham. En San Jairito, Juan ¿y qué capítulo cosa? 10. ¿Qué cosa? Porque él no, o sea, él es un ser humano como nosotros, Abraham, Correcto. que le está creyendo a Dios, que tiene concupiscencias en su corazón. Claro. O sea, cuando él va caminando, debe ser terrible, pero creyéndole a Dios. Pero con un desespero terrible de pasar Sí, por esa bueno, situación. exactamente, pero de todas maneras aquí ya vemos que la carne está rendida también a la permanencia del Espíritu Hijo de Dios y del participante. Ya está rendida porque está caminando. Sí, él está pensando eso, pero ese pensamiento ¿de quién es? Porque si estamos pensando que es de la humanidad, pues entonces, entonces está haciendo como un pacto ahí con Dios. Yo lo mato y Dios lo va a resucitar. ¿Y de dónde va a sacar la fe en la humanidad para pensar eso? Claro. En San Juan capítulo 10, sin perder aquí en Hebreos. San Juan capítulo 10, versículo versículo 17 y 18. ¿Cómo se busca? Primero Juan, 2 Juan, 3 Juan. No, San Juan, San No, Juan. Juan solo, Juan Juan solo. solo. Ah, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. acá está. ¿Juan cuánto? 10, 10. 17 y 18. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ah, Wow. qué Hay que palabras, ¿no? Bueno, estamos viendo algo físico ahora. Estamos viendo algo ¿Quién? bien físico que está ocurriendo ahí, porque ahí estamos viendo Isaac, que tenía ¿cuántos años ya? Tenía Por una ahí edad, como 15 años. podía huir. Mi papá está enfermo de la mente. No, Sí. Claro. Vamos a mirar porque Isaac sabía lo que le iba a pasar. Todavía no. No, no. Aquí está Abraham solito ahí, en la Ajá. historia física. Ahora, aquí en la historia física, ¿quién está hablando aquí en Juan capítulo 10? ¿Quién está hablando ahí? Dios hijo. El Hijo de Dios, claro. ¿El Hijo de Dios o Dios Hijo? Dios Dios, sigue por las palabras de la boca del Hijo de Dios. Correcto. siempre Dios mismo. Claro. Dios Hijo con Dios Padre, porque dice, por eso me ama el Padre, por la boca de Jesús. Y Exacto. Jesús él también está aprendiendo, pero el Cristo que está pasando ahí en limitación. Y cómo es capaz de decir que él tiene poder para poner la vida, quitarla y volverla a poner. Y es verdad lo que está diciendo. Pero en el versículo 18 al final dice, ¿de quién recibió eso? De mi Padre. El Padre. Un mandamiento. Ujú. Ese mandamiento recibí. lo está creyendo, porque él está en limitación también. Y es lo mismo que nos está mostrando allá con Abraham. Ese justo en limitación también ahí, pues pasando su vida espiritual, participándola, y hace 2000 años vino y lo pasó físicamente, pero eso ya le había pasado a ellos antes de la fundación del mundo, como estamos mirando en el domingo, los domingos que vamos ya mirando lo espiritual. Pero aquí, con Abraham, pues sí, por la boca de Abraham, y la historia es física, pero los pensamientos son de Dios. Porque realmente ni Jesús ni Abraham sabían. Y el que está dentro está en limitación, porque está caminando por fe, guiado por la ayuda idónea. Que eso lo vemos, lo estamos viendo el domingo. Entonces, en Hebreos 11, regresando ahí, ese 19 dice, pensando que Dios es, entonces, ¿en qué atributos, en dónde está enfocado ese Abraham por permanencia? ¿Dónde se enfoca en esos pensamientos? ¿Cómo es Dios? Poderoso. La pregunta es. La pregunta es, eso que está pensando ahí, ese participante Abraham, ¿en dónde está enfocado? Versículo 19. Volvió a ver, en el atributo del Dios poder de Dios. Dios es todopoderoso, correcto. Él está pensando que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Pero ese pensamiento que está expresando por lo físico es un pensamiento del justo que está ahí adentro. Él sí está enfocado con su Padre. Y obviamente le está participando al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está en permanencia. Y por eso hay una... Dale. No, que ahí vemos que el justo que está en Abraham también está aprendiendo al igual que Abraham físico. Porque a él se le fue revelado al justo que el poder de Dios iba a levantar, ¿no?, a Isaac. Pero eso se lo tenía que a la vez transmitir a la parte humana de Abraham. Y este tenía que aceptar lo que iba entendiendo el justo. Es una obra maravillosa, maravillosa. Así es, sí.
traducido en palabras humanas. Pero sí, el que está pasando es el justo, que es el que tiene que morir, porque está replicando el evangelio, está viviendo el evangelio el justo en el Antiguo Testamento, porque el que habitaba en el creyente del Antiguo Testamento es el justo. Él está viviendo el evangelio y tiene que morir. Y él va caminando ahí. Pero Abraham, que es el hijo de Dios, pues ahí va en permanencia, porque ni habla con la esposa, no le dice nada a su hijo, ni a los que van ahí al pie, sino él va caminando. Y hay esos pensamientos de Dios y él va ahí en permanencia. Sigamos en Génesis 22 para ver qué sigue. Vamos a leer del 5 al 8. Qué hermoso. Qué ¿Lo lees, Justi? la versión, pero bueno, sí. Dale. Sí. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Muy bien. Entonces, ¡Qué horror! llegan al lugar y le dice Abraham a sus siervos. Y obviamente esa palabra siervos, pues espiritualmente también significa algo. Sí, son esclavos, pero espiritualmente, pues también están pasando ahí algo. Pero Porque, ahí Abraham dijo, adoraremos y volveremos a vosotros, dijo. Le dijo a ellos. ¿por qué diría eso? ¿Qué le pregunto yo? ¿Por qué diría eso? Eso lo tenemos que preguntar a Dios. ¿Fue una mentira Claro. para no asustarlos? Porque, No sé, pero ahí mintió. Yo voy y mato al muchacho y ya vengo. Claro, no lo podía decir. Entonces, ¿qué palabras está diciendo? ¿Quién está hablando ahí? Dios mío. El justo. El claro. justo está hablando. Sí. Indudable. Pobre por la justo, boca. todo lo que le tocó pasar al justo, ¿no? Sí, exactamente, Qué dilema. pero Abraham también está pasando eso. Sí. Porque por lo físico podemos mirar, pues obviamente él físicamente está llevando el cuchillo y todo eso. La mente humana tiene esos pensamientos, pero ¿cómo está esa mente humana frente al caminar de Abraham? Esos pensamientos no existen, los humanos no existen ahí, porque hay una permanencia completa, porque está pasando en limpio, es el justo, completamente. No se ve a Abraham. O sea, están muertos. Él está muerto. Está muerto. Exactamente, sí. Porque esta humanidad ya está juzgada, está muerta. Y aquí nos está mostrando que está caminando a la estatura de ese varón perfecto. Porque en ningún momento Abraham está diciendo, espera un momentico, les voy a explicar nada. Y dice el versículo, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sí. Eso es una declaración por fe, creyéndole a Dios, y el único que puede expresar eso es el que está adentro. Tomó Abraham la leña del holocausto y ¿en dónde la puso? Sobre Isaac. El lomo de Isaac. Y ahora Isaac sabe lo que le va corriendo piernas No, arriba. pobrecito, Todavía no sabe nada. No sabe lo que te espera. Bueno,
Él no seguía al Padre nada más. Bueno, porque en el diálogo dice, ¿y quién toma el cuchillo? Abraham, en su mano, y el fuego. Y fueron ambos juntos. Esa palabra, ambos juntos. Es decir, indica espiritualidad y también la parte física, ¿no? De los hijos de Dios. Versículo 7 dice, Isaac le dice a su papá, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. Ese diálogo, Padre mío. Y él, Sí, sí. heme aquí, mi hijo. Hijo mío. Y el Claro. hijo le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, ¿quién está haciendo esa pregunta? Isaac no tiene conocimiento ahí. ¿Qué está pasando, Isaac? Tiene 15 años, tiene 15, es un adolescente ya. Sí, Eso para vivir. para ponerle el leño encima, ya es un adolescente. Ahora, ¿Por qué? Jairo, yo estoy viendo, veo son los dos, son ambos, esos ambos, nos está dando esa figura física. O sea que ahí está Abraham, Dios Padre con Dios Hijo. Y lo está participando Abraham, igual que a nosotros, igual que a mí. Y a nosotros, claro. Correcto, Pero, correcto. o sea, Jairito, entonces, qué cosa maravillosa, yo nunca había visto. Yo pensé que no, no vi que Abraham humano, el alma de Abraham, llegó a una permanencia así o sea, como una fusión en ese instante, ¿no? De él. Sí. Que su carne no participaba. No. El alma está alineada al espíritu del Hijo de Dios porque lo físico le pertenece es al espíritu Hijo de Dios. Lo mismo que Jesús. Él tiene un alma, que es lo físico, pero esa alma estaba unida a su espíritu, que es Hijo de Dios y él nació sin pecado. Pero tiene una humanidad y en la humanidad el hombre natural no percibe esas cosas. No puede. Pero el Hijo de Dios, el Espíritu Hijo de Dios, que ya está en una madurez, es el que ordena al alma, porque es el propietario de esa alma y el pensamiento espiritual ya pasa como una orden, porque el alma es la parte física, la parte del bien y del mal. Entonces está alineado en la fe y está alineada la ley del bien y del bien a la fe. Están siendo uno. La ley de la fe con la ley de esclavitud ya alineada. Recuerda que vimos el pasaje de Hechos de los Apóstoles con Pablo, con Saulo. Uh-huh. Sí. Y ahí está la alineación cuando dice, ¿quién eres, Señor? Vayamos allá porque pienso que es excelente verlo en directo en otra parte. Hechos capítulo 9. Maravilloso. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 1 al versículo 8, al versículo 6. Hebreos, ¿cuánto? 9. No, Hechos. Hecho. Capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar conoces contra el aguijón.
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muy bien, Y gracias. los hombres, hasta ahí. Hasta ahí, Perfecto. gracias, sí. Saulo, ¿por qué quiere matar a todos los creyentes o cogerlos presos? ¿Quién está gobernando a Saulo para hacer esto? La ley Satanás. añadida. Ah, Exactamente, la ley. la ley. Sí, la ley. Obviamente, pero la ley, ¿qué dice en cuanto a la muerte? No No matarás. matarás. No matarás. Entonces, ¿quién lo está guiando? Satanás. Satanás, yo El digo. que dice mate, pero está gobernado por la ley porque pide cartas y todos los sacerdotes y todos los líderes le dan cartas autorizándole que cojan preso o que mate. Ahí en el capítulo anterior, en el 7, Era un hijo no era creyente, era estaba muerto en sus delitos y pecados. Sí, tal cual. Saulo, claro. No era un hijo de exactamente. Dios. Ajá. Pero ¿quién está persiguiendo a Jesús? La ley. Era, La ley, pero guiada por Satanás. Porque Claro. esa enemistad que puso allá en 3:14 y 15, pues realmente sí es la ley la que demanda la muerte. Pero ¿quién está guiando a todos esos, o de quién son hijos todos esos que están bajo la ley? era el Satanás. diablo. Satanás. Satanás, incluidos los hijos de Dios en desobediencia, que les pone un lazo y quedan a voluntad de Satanás. Tal Sí. cual. Y hay muchos hijos de Dios también entre los judíos que pidieron que lo matara, ese sumo sacerdote. Así es de que aquí, pues Saulo no es creyente, está bajo la ley, y sí, la ley demanda matar al que se haga Dios. Y ya vimos quién mató a Sí. Jesús, la ley. Ujú. Pero está guiado por ese que Dios colocó la enemistad. Y fue, pues obviamente, Satanás, que era el juicio y también a través de ese juicio la esperanza por la promesa. Y aquí dice el versículo 3, más yendo por el camino. ¿Por qué camino va Saulo? ¿Cuál es el trabajo de la ley? Conducirlo a Cristo. Listo, ahí está el camino. Va por el camino y lo está llevando, porque es la ley la que lo está llevando, a pesar de que va a hacer algo como matar. Ujú. Dice que repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Sí, lo muestran físicamente, pero es una alumbrada interna y obviamente la ley, porque ¿quién cae a tierra? Saulo. Pero realmente, espiritualmente, ¿quién es el que cae en tierra? La ley. La ley, claro. Cae de rodillas. Y dice, oyó una voz. ¿Quién es el que oye la voz? No la humanidad, el que está dentro. La ley. La Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Esa ley sabe que él es Señor. Ujú. Es decir, que es el Señor, pero no sabe quién es. Y cuando le dice, yo soy Jesús. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Yo soy Jesús. Yo soy Dios, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Ahí viene la revelación entre ellos. Ese evangelio, ese justo que fue el que pasó entre ellos, sufrió absolutamente para regresarlos a la comunión. Ahí nos está mostrando lo que hizo ese justo, pasar por ese juicio para regresar a la vida, a la comunión, a la ley. Y aquí está replicando lo mismo en Saulo. Y dice, a quien tú persigues. Ahora, él temblando. Sí, si nos vamos por lo físico, indudable. Pero el que está temblando es la ley. Y temeroso, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo se pone esa ley? Arrodillada, rendida, convertida. Ahora yo voy a hacer lo que tú me digas. O sea, la ley de la libertad
le da la libertad a esa ley de esclavitud y quedan en alineación. La ley de la fe habla y la ley de esclavitud hace, pero en libertad ya alineados. Y eso es lo que está pasando ahí con Isaac también. Porque ahí cuando él pregunta, pues está diciendo lo que sabe de los sacrificios. Y en el diálogo, Padre mío, heme aquí, hijo, ahí se ve que el diálogo es entre Dios Padre y Dios Hijo, a través de Isaac también. Y él pregunta, aquí está el fuego, está el cuchillo, está todo, ¿y en dónde está el cordero? Porque realmente está pasando Jesús, hijo de Dios físico, en limitación, no sabe, y tiene esa pregunta porque Jesús no merece morir porque él nació conectado a Dios y no viene con la ley, nace bajo la ley, pero no viene con la ley. Jesús no tenía la ley, tenía la ley del bien, porque el Padre es el Espíritu Santo, y viene igual que el primer Adán, el segundo Adán, pero el Cristo es el que está pasando ahí en obediencia, cumpliendo la ley, creyendo con 2 mandamientos, amando a Dios y amando al prójimo. Y Jesús va caminando ahí, callado completamente y con preguntas, porque las preguntas están ahí. ¿Dónde está el cordero? Porque él sabe que no merece morir, pero callado. Y cuando le dice Dios lo proveerá, pues esa provisión es espiritual y es la fe, y Jesús pues ahí está en permanencia creyéndole a Dios en comunión perfecta. Regresemos a Génesis 22. Versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí está otra vez. Sí. Señor, dale. No, entró alguien, dale. Ah, bueno, ok. Entonces, ahí vemos la comunión. Físicamente vemos los dos, pero en Abraham está el participante, el justo, la ayuda idónea y el Hijo de Dios en comunión. Y en Isaac también, porque son 2 relaciones diferentes y son 2 personas diferentes. Entonces por eso está participando a cada hijo de Dios ese evangelio y están en comunión todos. Es decir, la comunión, la voluntad de Isaac, como leímos, lo hizo voluntariamente. claro, sí, ahí está. Y vamos a mirar versículo 9 al 12. ¿Qué va a suceder entonces ahí enseguida? Dale más. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muy bien. Entonces, Qué bárbaro. llegan al lugar que Dios le había dicho y edificó allí Abraham un altar. Edifica un altar. Y pues sí, el altar es de piedras, pero ¿cuál es la estructura de ese espiritual, de ese altar físico? El arquitecto es Dios, el fundamento es Jesucristo. Sí, pero el altar, sí. El altar. En Romanos capítulo 10, del versículo 12 al 15,
Porque lo que van a hacer Hermanos, allí, ¿cuánto? 10, 12 al 15, porque lo que van a hacer allí, según Dios dijo a través de Abraham, a los siervos iremos, adoraremos y regresaremos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, muy bien. Qué hermoso. En el versículo 12 no hay diferencia, es decir, entre la humanidad, porque dice que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el único que puede invocar ese nombre? Es Él, Cristo, espiritualmente. Justo, sí. Solamente el Espíritu de Dios es el único que puede invocar ese nombre de Dios, del Señor. Ahora, para la invocación es el resultado. Para invocar a Dios, pues ya tiene que tener un fundamento. Y el fundamento está puesto en el versículo 15 al final, cuando dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Ahí están las buenas nuevas, que es el fundamento de ese altar. Esa es la base para la verdadera adoración. Pero la construcción de piedra sobre piedra física, pues lleva a los principios espirituales. Y en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no se ha creído, no se puede invocar. No puedes invocar. Pero para poder creer se necesita conocer. Porque Exacto. ¿cómo se va a invocar a alguien que uno no conoce? Ahora, para poder creer, la siguiente pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces hay que oír para poder creer. Y al creer hay revelación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tienen que predicar algo. ¿Y quién es el único que puede predicar y que produzca fe esa palabra? Es Dios mismo. Dios. Exactamente. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues, ¿quién envió a quién? Sí, aquí habla en plural porque es participación. Pero, ¿quién envía a quién? Dios Padre a su Hijo. Dios Padre a su Hijo. Exacto, esa es la obra de Dios. Y nos lleva a creer que Él lo envió a Él. Esa es la obra de ellos. Y aquí, pues la primera vez lo hizo Dios con Dios solo, porque Adán y Eva pecadores son los primeros pecadores. No había quien les predicara, sino solamente ellos. Y ellos llevaron a Adán y a Eva a creer. Ya en la segunda generación, Adán y Eva, Dios dentro, el justo dentro, ya está predicando a través de Adán a sus hijos. Y de todas maneras, esa palabra va solita porque después, cuando se dispersa la gente, Dios alcanza a la gente porque el que tiene que buscar es Dios. El que tiene que preparar, Dios ley. Es Dios. Y Dios ley tiene que llevar al Mesías. Y es entre ellos, porque ahí está la ilustración con Saulo. Entonces, ese altar, regresando al 22, construye ese altar. 15, ¿no, Jairo? El 15, como habla de ellos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y quién son los que están anunciando la paz? Son ellos. Ellos, sí. Pero a Hermoso. través del Hijo de Dios en comunión. Porque ahí está predicando a través de Abraham, predicando a través de Isaac, en silencio, porque todo es espiritual. Y eso lo hace con cualquier ser humano en cualquier lugar.
Qué hermoso. Él es Dios. Y luego dice, ¿dónde traía la leña? ¿Quién la traía? Abraham. No, la leña, ¿quién A la ver, traía? la leña. Isaac, Isaac. el lomo. Se la puso, En sí. el lomo, en el hombro, así en Bueno, en la ¿y quién es espalda. y quién es el que tiene que morir? Jesucristo, el Hijo de Dios. No, Isaac, Sí. Isaac. Ah, sí, en ese momento Isaac. Pero En el- Jesucristo también llevaba su cruz también. ¿Y Claro. quién le puso ese madero a él? A Cristo. El Padre. Dios, Ah, el Padre, Dios. O sea, mirá vos. es una réplica. Sí, podemos decir que fueron los romanos y que fueron los judíos. No, No. pero está replicando, está viviendo el evangelio, porque eso está apuntando a lo que va a pasar físicamente, pero espiritualmente bárbaro, ya está el evangelio, ya está. Ahí Qué está el bárbaro. diálogo, está absolutamente todo. Ahora, dice que extendió Abraham su mano, versículo 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tiene que degollarlo. Y está llorando Abraham, está clamando, está diciendo, Señor, guíame, algo. No. No. Va, ¿y a quién va a asesinar? A su hijo. A su hijo. Terrible. Por eso cuando está en la cruz agonizando, ¿dónde estaba el padre? Padre. Ahí. Sí. ¿Y por qué no lo escucha? Y Isaac está mudo, callado ahí. Y se deja atar porque lo amarra. Claro, Y- lo mismo, claro, que cuando lo crucificaron. Qué cosa. Y ¿no? Jesús se dejó amarrar, se dejó golpear, se dejó crucificar, se dejó enterrar todos los clavos. Y ahí está lo que está pasando, tanto en Abraham como en Isaac. Como en Isaac. En ambos están viviendo ese evangelio. Qué bárbaro. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Sí? La narración física es desde allá arriba para ubicar a la humanidad, porque la humanidad no entiende lo espiritual. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ahora, ¿quién contesta? ¿Entre quiénes es ese diálogo? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, mire hasta dónde lleva al participante, a la muerte, porque realmente ya es una decisión, pero la situación es que el participante merecía morir Isaac así degollado. Sí. Sí. Todos merecemos la muerte. ¿Y por qué merecía? Porque nació separado de Dios. Correcto, es pecador. ¿Y Dios iba a aceptar ese sacrificio de Isaac? No, Y no, ¿Por qué no razón? lo puede aceptar. porque nada de lo que le ofrece la humanidad Dios lo acepta, sino solo lo que viene de él, Entonces, ¿cuál es el único sacrificio que acepta? el de su hijo. Y ese fue el que ocurrió ahí. Ese es el único sacrificio, la única ofrenda por el pecado es el de su hijo, que ya espiritualmente está hecho. Pero al participante, es decir, él no acepta el sacrificio de un humano. De nadie, claro. Absolutamente no, porque es pecador. Y sí, merece morir ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hace Dios? O sea, ¿quién nos está guiando ahí, Abraham? ¿La ley? No, la ley de la fe, la ley del No, justo. no. Pero Dios no acepta, no acepta las cosas de lo humano. Entonces él va escuchando a Dios, llevando a su hijo como sacrificio. Sí, Porque Dios sí, lo pidió. porque realmente, digamos, es para enseñarnos que
El humano sí merece morir ahí porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Pero Dios no acepta el sacrificio de un humano No. para ofrecerle el sacrificio a él, porque ese humano es defectuoso, es pecador, Claro. y no acepta. Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 13 y 14. Sería idolatría, ¿no? No sé, eso sería sacrificio a los demonios. Claro. Claro. 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No, ¿Cómo pues? 22. No, Génesis Génesis. 22. Génesis 22, no fui. 13 y 14, está bien. Génesis. Impresionante eso. Qué bárbaro. Yo después no voy a poder explicar. No sé, tantas cosas tan hermosas. Adentro Dios Génesis está 22. ¿Qué número 13 y 14? Sí, señora. Sí. Sí, señor. Qué horror. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Muy bien. Qué Entonces, bárbaro. Abraham alza los ojos, pero para alzar Abraham los ojos, ¿quién tiene que hacer ese comando espiritual? Justo. Dios. El que está dentro. Dios. Porque esa mirada es según Dios. Bueno, el Espíritu Santo. No, es justo, es justo. No, justo, el justo. Sí, sí. Pero Manejado por Dios. Miremos en San Juan 17, sí. San Juan 17, 1. Para mirar el modelo perfecto. Qué bárbaro es esto, Dios mío. ¿Juan cuánto? 17. San Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué muy bien. hermosura. Ahí está hablando Jesús físicamente. Pero antes de hablar, dice que levantando los ojos al cielo, dijo. Y luego sale: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Quién está hablando ahí? Dios Padre, Dios Hijo, no sé. Muy bien. Versículo 5. Lee ahora el versículo 5, Dorita, de ahí mismo. 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Es Dios con Dios? Exactamente, Dios. Sí, pero Jesús. Pero Jesús está hablando. O sea, es por la garganta de Jesús que está diciendo esas palabras. Exactamente. Pero van a comenzar a hablar y Jesús ya levanta los ojos. Físicamente de ver la sincronización espiritual tan perfecta. Primero tiene que ocurrir lo espiritual y lo que sale por la humanidad es resultado ya. Pero ese lenguaje, el que está aprendiendo es Jesús ahí. Y Dios Hijo está ahí, pues siendo guiado por esa ayuda idónea, pues dice eso, porque Él está en limitación también ahí. Regresemos al 22. No, qué lindo lo que dice, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes, sí. ¿no? En el 5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esta obra ya está. Esto sucedió antes.
Correcto. Sí, Y él la ratifica. Es algo hermoso que una Dios nos ha belleza. regalado ese privilegio de poder entender esto. Qué cosa tan No, maravillosa. Tan maravilloso. es tan maravilloso. Impresionante. Génesis 22. Entonces, dice, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Es decir, ahí hay un carnerito. Y Dios nos da ese detalle, trabado por sus cuernos. Ahora, ¿por qué ese detalle por los cuernos está trabado? ¿Y cómo apareció ahí? Porque Primero, Dios mismo... Dale, porque dale. Dios lo proveyó, ¿no? Porque si no, no hubiera estado ahí. Y otra, que al estar agarrado de los cuernos, no va a estar dañado de ninguna parte física. Y lo que demanda Dios es algo perfecto. Muy bien. Sin daño. 22.8. 22.8. ¿Qué dice 22.8? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo ¿Quién mío, tiene que proveer? e iban juntos. ¿Quién tiene que proveer para Dios? Dios. Y ya lo había dicho Dios mismo. Dios se proveerá. Y aquí está cumpliéndose. Ese carnerito está ahí y está atado por los cuernos. Ahora, ¿por qué ese detalle? Porque Abraham va y lo toma. ¿Por qué por los cuernos? ¿Será peligroso que lo cornee de pronto? ¿Qué pasa si a ese corderito le pasa algo? ¿Qué pasaría? No sería perfecto para ofrecerlo como Listo. holocausto. No sirve. Por eso la provisión de Dios tiene que ser perfecta. Perfecto. Por los cuernos están enredados. Abraham lo puede coger tranquilamente y no se daña. Porque si le llega a pasar algo, ese cordero ya no sirve. Y ese cordero tiene que ser perfecto. Qué bárbaro. Porque ¿en qué cordero está pensando Dios ahí? El En el Cordero de Dios cordero. que quita los pecados del mundo. Tu En hijo. ese. Exactamente. Está replicando lo que va a pasar adelante en el Nuevo Testamento, pero replicando lo que le pasó a ellos antes de la fundación del mundo. Qué va. Qué hermoso. Qué hermoso. Versículo 15 al 19. El micrófono más. Justo ladró el perro. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow. Y hasta ahí. 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, muy bien. Qué bárbaro. Nuevamente el ángel llama a Abraham Por segunda vez. Ahora, ¿qué promesas le da? ¿Hay promesas nuevas? ¿Son otras promesas? ¿O qué promesas? La misma de Génesis 3:15. Correcto. Ajá. Ahora, volvemos a lo mismo, sí. Pero, ¿qué dice, qué pronuncia el ángel? Ahí algo diferente le añade a esas promesas que son las mismas. Que jura por sí mismo. Ok, jura perfecto. en nombre de Dios. Ahora, él está jurando por él mismo. Ahora, ¿qué significa ese juramento de Dios? En Hebreos capítulo 6, Hebreos, vamos a mirar allá. Y vamos a mirar desde el versículo Hebreos 6, 11.
versículo 13. No, un momentico. No es injusto, pero sabemos que cada uno. En fin. Versículo 13 al versículo. No, versículo 13. 6, 13 nomás. Sí, 6, 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Sigue leyendo, Dorita, hasta el versículo 20, por favor. Y habiendo esperado con paciencia, alzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejero, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Entonces, ahí ese juramento. O sea que nosotros juramos porque sí, pero... Sí, y entre unos y otros, y uno más grande es el que dice, yo juro por tal. Te juro por Dios, te juro por Dios. En el versículo 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, ahí está mostrándonos con ese juramento que Él es inmutable, que Él no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Todo es posible para Dios, pero aquí está diciendo que la mentira es imposible para Él y es inmutable. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahí está Abraham, físico, e Isaac, físico, Jesús, físico, esa alma anclada. Anclada, sellada. Sí, ahí firme en esa permanencia. Bueno, regresemos a Génesis 22 y dice, pues todas las promesas son las mismas, pero aquí la estás ratificando. Dice el 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, en tu simiente, tu simiente. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Vamos a dejar ahí. Ay, no. Ahora que mi espíritu está ahí calentito, ya está cubierto. No me podés hacer esto. Bueno, yo voy a dar yo no voy a hablar mucho porque es algo que me impactó y el espíritu está en mí y entendí todo y me encantó.
solamente digo, agradezco tener un Dios así, tan sabio, es algo hermoso, maravilloso, o sea que estoy impactada. Yo no voy a hablar más porque entendí todo lo que se me expresó todo y estoy maravillada y agradecida de tener un Dios como el que tengo. Eso es lo único, que me da paz, tranquilidad, que me abre la mente, que me despierta. Entonces estoy enamorada de Dios. Amén. Es así. Hermoso, hermoso, Dorita. Gracias. Ay, qué lindo, Dios. A mí me encantó la clase de hoy, muy hermoso. A mí me impactó lo de Abraham y Isaac, que Dios me mostró que eran figuras del Dios Padre y Dios Hijo, mirando esa relación entre ellos. Y participa Abraham y participa a Isaac, pero fue una obra de ellos. Y eso fue muy impactante. Me impactó también lo de, mirando por el gozo que fue por delante de él, puesto por delante, podía soportar la cruz. Es la única forma, porque era entre ellos. Y fue una obra perfecta. Me gustó la ley de la libertad es unida a la ley de la esclavitud. Cuando leímos en Hechos 9, 1 al 6. O sea que Dios lo cumplió perfectamente. O sea que ahora me quitó Dios el imagen de Abraham, del personaje de Abraham, un hermano en Cristo, y lo pasó él, lo vivió él, y es algo maravilloso para él. Pero nada que ver con Abraham. Era un acto de ellos. Eso fue algo muy bonito. También vimos el juramento que Dios hace. Él hace ese juramento con él. Y ese juramento, o sea que como Dios nos mostró que se limitó, porque no tenía que jurar nada. Jurarle como diciendo, te lo afirmo. O sea que esto es real, pero él no tenía que hacer eso. Pero como se limita y él entra, y para entender que juró, y juró por él mismo, juró. Una locura. Esto fue algo muy, muy bonito. También viendo, cuando leímos en Romanos 10 de los pies de aquellos que traen buenas nuevas. Que dice de ellos. Y antes mi mente iba a ellos, los creyentes, o lo trae el evangelio, los misioneros, o aquello que trae el mensaje. Sin faltarle respeto a ese proceso también, ¿no? Porque sabemos que es Dios que hace esa obra. Pero mirando que esos pies son de ellos, porque Dios nos mostró que no tiene pies, pero sí para enseñarnos que la obra es entre ellos. Amén. Amén. Hermoso. Qué lindo, qué lindo. Es algo, qué lindo, qué lindo. Y participa Isaac, participa a Pablo, participa, o sea, todo cambia, toda la perspectiva cambia, total, cambia a lo espiritual. Y es maravilloso. Gracias, hermano. Muy lindo, Robert. Satisfecho quedas, ¿viste cómo quedas? Yo lo que hoy Dios me reveló ese andar de ellos en Abraham y cómo el gozo de los bienes venideros soporta toda la prueba. Y en esa firmeza y en esa alineación vemos que no hay nada humano, que no está Abraham ahí, está tan fusionado al espíritu
que no veo la mentalidad de Abraham que la vimos en otros pasajes. Ahí apareció antes el Abraham. Acá no apareció en ningún momento. Todo, desde el momento del llamado, el alma de Abraham estaba fusionada al espíritu. Correcto. Y Muy no bueno. vi en ningún momento, en todo el pasaje, todo el capítulo, no está Abraham. El alma de Abraham está tan fusionada al espíritu que es el espíritu ahí, en todo momento. Y como también vemos que el espíritu del justo en Abraham y el espíritu en Isaac, los dos están creciendo espiritualmente. Y cómo el crecimiento es individual en cada uno. Es algo hermoso, la verdad. La verdad, precioso. Lleno, estoy lleno, satisfecho. Sí, sí, no, una hermosura. Amén. Para mí lo más sobresaliente hoy, o lo que más me impacta a mí hoy es cómo habla de esas promesas, lo habla en plural, pero luego dice que es realmente una sola simiente, que es el Cristo, que es esa promesa de Él, ese regalo de Él tan impresionante, que no le sirve nada humano, nada de Abraham, ni nada de Isaac, ni nada de ningún otro, sino es su propia simiente, es su propio hijo que pasa todo, absolutamente todo tipo de sufrimientos, vejámenes, humillaciones, todo, sangre, torturas, todo lo que se imagine y todo lo que pueda haber. Y esa es la clave y ese es lo fundamental. Y me participa y nos participa de esa simiente, de ese regalo incalculable y maravilloso. Es sin palabras, como dice Jairito. La verdad. Gracias a Dios, gracias, Jairito. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Yo estoy de acuerdo con todo, es espectacular. Hermoso, Cristian. Sí. Hermoso, está bien, hermoso, sí, Cristian. sí. Amén. Sí. A mí también me dejó sin palabras porque me impactó. Bueno, Luisito. Andalucía. Andalucía. Lucía. Ay, pues a mí me llevó a mirar que Abraham e Isaac, él nos lo muestra para mirar que sí se puede llevar esa dependencia, andar en esa dependencia, de que pueda andar uno con ese justo, con ese Dios Padre, ese Dios Hijo. Eso fue como lo que más, pues es lo que me mostró con Abraham y con Isaac, que yo puedo también andar en esa dependencia con él, pero que tengo que Dios me da esa provisión para pasar, para poder, por la fe y poder creerle a Dios, y me da esa participación de aprender de Él cada día. Y como Él está andando conmigo en esa limitación, para yo, como entenderlo, como saber que yo puedo estar con Él a pesar de todo, y que Él me va llevando hacia ese Mesías. Ay, yo no sé, digo tantas cosas que no sé. Y que el único que puede alzar los ojos es el justo. Nada más, solamente Él. Y que el único Cordero es su mismo Hijo.
Muy hermoso. Hermoso, Lucía. hermoso todo lo que Sí, dijiste. Que sí, Isaac, Dijiste sí. muchas cosas y muchas Jesús hermosas. y Abraham son los que así andaron en permanencia con él. Eso es como lo que me llegó a mí, no sé. Tengo todo eso Muy- enredado, pero sí me llegó. Sí, Adentro está Llegó, Muchas llegó el gracias. mensaje. porque a todos nos pasó lo mismo. Sí, bueno, muchas gracias. No, buenas noches. Luisito. Familia. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, Anthony. Realmente la clase de hoy estuvo sin palabras. Comparto lo que hablaba Robert, me llamó mucho la atención porque en la clase de hoy es ver esa obra perfecta entre ellos. ¿Por qué no recibe ese sacrificio? Y es tan maravilloso como él no deja, porque es que Dios no se contradice. Y me llevaba a sus principios cuando enseña él sus atributos. En Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, Hermoso. me parecía tan bonito porque es cumpliendo Él mismo su palabra. Mm. Entonces, por eso esa obra es perfecta, porque Él es perfecto y es entre ellos, entre Él. Eso me llamó mucho la atención. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Perfecto. A mí Dios me enseña hoy y me impresiona ver cómo Él hace su obra sin depender del ser humano. Y lo veía ahí con esa obra tan impresionante porque realmente es así. Cómo Isaac va sin saber que iba a la muerte. Y cómo el participante Abraham sabía que iba a llevar a su hijo a la muerte. Entonces me impresionaba porque así mismo fue la obra entre ellos. Él sabía que iba a llevarse hasta la muerte, pero ese justo de adentro no sabía que iba hasta la muerte, iba limitado. Y por eso es tan difícil las obras. Por eso es que, vamos a decir, humanamente no se pueden pasar. Aunque uno vaya a la muerte, el justo sale en salvación siempre, porque no depende del participante ni de lo físico ni de lo que se ve, sino depende de lo que en él y en ellos está haciendo. Entonces eso me impresionó mucho porque me da mucho descanso. Hermoso. Yo quiero compartir que Sobrino. a mí me impresionó en esta historia en la clase de hoy y veía era cómo se camina en ley o se camina en fe. Y veía en esa historia en Abraham ese caminar y ese andar, porque aunque estaba haciendo aparentemente parecía que estuviera caminando en ley, estaba haciendo era lo que Dios quería. Y me impresiona mucho porque se está prestando y se está colocando el evangelio ahí. Y cuando lleva ese cordero, cómo Dios da la provisión de ese cordero y cómo ofrece ese holocausto y entre quienes ese ofrecer, de quién es esa fe, de quién es ese caminar, de quién es ese alzar los ojos. O sea, me lleva a ver, es la relación de él con él mismo en esta historia. Y es lo que veo también allá con Saulo, porque también es la ley doblegada o arrodillada
a esa libertad o a esa fe. Y aquí veo la historia de Abraham y Sara, lo mismo, esa ley llevada a ese justo y cómo está arrodillada y alineada en uno solo. Y esta semana leía una cita que me impresionó mucho y la quiero compartir porque pues es como ese hacer de Dios ahí. Y está en 2 de Crónicas 32:8. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y veo también cómo con Abraham estaba el Señor para ayudarlos y pelear eso que estaban pasando. A mí Dios me enseñó y me impresionaba ver cómo esa obra en la humanidad era para muerte y cómo ver que en lo espiritual es para vida. Excelente. Mi amor. Qué bonita. Bueno, Jairo, Luis, dime. una pregunta que se me olvidó hacerlo, pero podemos hacer la pregunta después, tal vez la semana que viene lo podemos contestar. Abraham, cuando estaba pasando lo que estaba pasando en ese evento con Isaac, esos 3 días de viaje, él estaba en una alineación, aunque yo sé que no tiene nada que ver, pero él estaba, el hombre estaba experimentando, ese hijo de Dios estaba experimentando ese proceso, ese viaje. Entonces, él estaba en la ley de la libertad en ese momento. En esa alineación, que no era Abraham, eran ellos, pero como Abraham estaba alineado con ellos, él estaba en la ley de la libertad. O sea que él estaba literalmente muerto. Y el que vivía era él, el justo, por la fe del justo. En ese camino, esto es fuerte. O sea Gustavito, otra vez tu micrófono. Tu micrófono, Gustavo, sácalo. Ya. Sí. O sea que era una cosa que no estaba en nada. No estaba la mente humana ahí para nada. Para nada. Y sí, la semana entrante vamos, lo apuntas y en la semana entrante vamos a mirar un verso para mirar esa humanidad, cómo tiene que pasar ahí y cómo pasó con Abraham. Es muy bueno el aporte, pero la semana entrante lo miramos. Bueno, mis amados. Bueno. Gracias. Chao. Besos a todos. Buenas noches. Y hermosa. Chao. Hermosa este estudio, hermoso. Amén. Chao. Así es. Chao, chao para todos. Todos. Saludos. Chao. Bye, Ana Lucía. Hasta luego, Robert, hermano. Chao, hermano.